Hola estudiantes, padre de familia, reciban un cordial saludo en la institución Basili. Nos reencontramos una vez más en la clase del curso de álgebra. Esta vez entramos a la segunda clase de nuestro tercer bimestre, en las aulas de cuarto y quinto año de secundaria. El capítulo del día de hoy, ecuación cuadrática 2. Vamos a recordar la forma general de una ecuación cuadrática, es como esta, donde a debe ser distinto de 0. Ya en la clase pasada vimos también la forma general que tenía una ecuación cuadrática, hablamos del número de raíces que debía tener, hablamos de las fórmulas y de los métodos de resolución. El día de hoy vamos a repasar un poquito cuál es el método de fórmula general que se emplea para cuando quieres tú desarrollar una ecuación cuadrática de cualquier tipo. Por eso se le denomina fórmula general. Con esta fórmula te permite desarrollar cualquier ecuación cuadrática. Y dentro del radicando, si te das cuenta, la cantidad subradical de aquí es un algoritmo conocido. Ese algoritmo es la discriminante. Muy bien, esta es la fórmula general. Simplemente estamos haciendo para recordar un poquito la clase anterior. Veamos un pequeño ejemplo. Si tenemos esta ecuación, x al cuadrado menos 4x menos 3 igual a 0, lo primero que tenemos que hacer es distinguir quiénes son los valores de a, b y c. A es el coeficiente del término cuadrático, b el coeficiente del término lineal y c el término independiente. Eso, en el ejemplo, tendremos que a es 1, b es menos 4 y c es menos 3. Utilizando la fórmula general te dice menos b, o sea menos 4 más menos la raíz cuadrada, b al cuadrado, o sea menos 4 al cuadrado, menos 4 por a por c. 4 menos 4 por a por 1 por menos 3. Realizamos la operación aquí. Menos por menos sería positivo, más menos el radicando, acá sería 16 y acá sería menos más 12. 16 más 12, 28 entre 2. El 28, raíz cuadrada de 28, puedes expresarlo como 2 raíz de 7. Sería 4 más menos 2, la raíz cuadrada de 7 entre 2. Simplificamos mitad, mitad. ¿Correcto? Mitad, mitad todo. Y tendremos que como resultado entonces x sub 1, 2 será igual a 2 más menos la raíz cuadrada de 7. De aquí vamos a tener dos raíces o dos soluciones. Va a ser x sub 1 y x sub 2. Uno va a ser con el signo positivo y el otro con el signo negativo. De esta manera. ¿Está bien? Muy bien. Entonces esa sería la resolución por fórmula general de una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática. Ahora veamos la naturaleza de sus raíces a partir del conocimiento de las discriminantes. La discriminante es este algoritmo que hace un momento mencionábamos, y para ver cuáles son las naturalezas de sus raíces vamos a tener que conocer cuándo la discriminante sea igual a 0, mayor a 0 o menor a 0. Cuando la discriminante es igual a 0 vamos a tener que las raíces, ambas raíces van a ser reales e iguales. Cuando la discriminante es mayor a 0, sus raíces van a ser reales y diferentes. Como por ejemplo, aquí, esta es la discriminante, ¿correcto? ¿Cuánto era la discriminante? 28. 28 es mayor, menor o igual a 0. Sabemos que es mayor a 0, por lo tanto sus raíces son reales y diferentes. A ver, ¿cuáles serán las raíces? Ellas. ¿Sus raíces son reales y diferentes? Sí, son reales y también son diferentes, ¿no? Son diferentes. Se cumple. Y cuando la discriminante es menor a 0, sus raíces van a ser complejas y conjugadas. ¿Ok? Entonces, operando la discriminante de la ecuación cuadrática, podemos conocer cuál es la naturaleza de las raíces de la ecuación. Ejemplo, si tenemos 4x al cuadrado menos 5x más 1 igual a 0, podemos darnos cuenta que A es 4, B es menos 5 y C es 1. Eso es lo que necesito conocer para poder hallar la discriminante. Entonces resuelvo la discriminante, menos B al cuadrado, menos 4 veces A por C, acá está. Sería 25 por acá, 16 por acá y tenemos que la discriminante va a ser 9. 9 es igual a 0. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Tenemos nosotros 9x al cuadrado más 6x más 1 igual a 0.
Primero necesitamos conocer los valores de a, b y c. Acá están. La discriminante entonces será 6 al cuadrado menos 4 por 9 por 1. Eso es 0. Si la discriminante es 0, ¿cómo serán sus raíces? Raíces reales e iguales. Muy bien, ahí está claramente. Siguiente ejemplo. X al cuadrado menos x más 1 igual a 0. Hallamos a, b y c. 1 menos 1 y 1. Desarrollamos la discriminante. Menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Acá sería 1 menos 4, o sea, menos 3. Como la discriminante es menor a 0 o es negativo, entonces diremos que sus raíces son complejas y conjugadas. Muy bien, ahí están los tres casos de la discriminante. Cuando es igual a 0, mayor a 0 y menor a 0. Importante también ver cómo se reconstruye una ecuación de segundo grado. Si nosotros tenemos una ecuación, si tenemos de una ecuación las raíces, simplemente con ello podemos nosotros hacer la reconstrucción de las ecuaciones, de una ecuación cuadrática. ¿De qué manera? Así. X al cuadrado menos la suma de raíces por x más el producto de raíces igual a 0. De esta manera se reconstruye una ecuación cuadrática. Veamos, por ejemplo, si tenemos que construir una ecuación de segundo grado con las raíces 3 y menos 2. Que lo que tenemos que hacer primero, saber que una raíz va a ser 3 y la otra va a ser menos 2 por dato. El dato me lo está indicando. Luego tenemos que calcular la suma de raíces y el producto de raíces. La suma de raíces va a ser 3 más menos 2, o sea, sumar las raíces, ¿no es cierto? Eso va a ser 1. Y el producto de raíces será multiplicarlo, eso es menos 6. Entonces, teniendo la suma y el producto, lo que voy a hacer es reemplazar. X al cuadrado menos la suma de raíces, que es 1, por x. Y ahora sumamos el producto de raíces. El producto de raíces es menos 6, más menos 6. Como acá hay más por menos, sería menos 6 simplemente. Y de esa manera reconstruimos una ecuación de segundo grado. Vamos a ver en los problemas también un ejercicio que nos va a permitir reforzar aún más la reconstrucción de una ecuación de segundo grado. Problema 7. Si te dice, si la raíz de la ecuación 3x al cuadrado menos 6x más n menos 1 es igual a 0, te dice son números reales diferentes. Te están indicando ya que son reales y son diferentes. Ahí es la suma de los posibles valores enteros positivos que n puede tomar. Muy bien, vayamos a la solución. Si te dice que las raíces son reales y diferentes, entonces necesariamente la discriminante va a ser mayor a 0. Si la discriminante es mayor a 0, hallo la discriminante aquí, será menos b al cuadrado menos 4 veces a, que es 3, y c, que es n menos 1. Realizo esta multiplicación. Te dice que esto debe ser mayor a 0. Opero, tendré 36 menos 12 por n menos 1. Sigo multiplicando, aplico propiedad distributiva aquí. Tendré menos 12n más 12. Sigo desarrollando la inecuación. El 12n lo paso con signo positivo, 36 más 12 lo sumo 48, el 12 pasa a dividir y tengo que n va a ser menor a 4. ¿Qué es lo que te están indicando? ¿Qué es lo que te están pidiendo? Hallar la suma de los posibles valores enteros positivos que n puede tomar. ¿Cuáles son los valores que n puede tomar? Los números menores que 4, pero los positivos. O sea, 1, 2 y 3. Te están pidiendo la suma de ellos. La suma de 1, 2 y 3 será 6. Y esa será mi respuesta. Alternativa B. Alternativa B. Vamos con el problema número 8. Te dice, resuelva la ecuación x al cuadrado menos 6x más 10 igual a 0 e indique una de sus raíces. Lo que tengo que hacer aquí es resolver la ecuación. Pero, si te das cuenta, los métodos para resolver una ecuación cuadrática son mediante factorización o fórmula general. ¿Cuándo se utiliza la fórmula general? Cuando no puedes emplear la factorización. En este caso, no puedes factorizar. Si tú deseas aplicar aspa simple, vas a darte cuenta que no va a ser posible. 5 por 2 son dos factores que no van a sumar nunca 6, negativo x. 10 por 1 tampoco, no hay forma que se aproxime, entonces no se va a poder factorizar. Por lo tanto,
requerimos usar fórmula general. Primero vamos a hallar la discriminante. A ver, la discriminante mentalmente, muchachos, sería menos 6 elevado al cuadrado, 36, menos 4 por 1 por 10, menos 40. 36 menos 40 menos 4. Entonces la discriminante va a ser menor a 0. Si la discriminante va a ser menor a 0, ya sabes cuáles van a ser sus raíces. ¿No es cierto? ¿Cómo van a ser? Complejas y conjugadas. Complejas y conjugadas. Muy bien, vamos a ver. Fórmula general. Recordamos, acá está mi fórmula general. Necesitamos conocer los valores de A, B y C. A es 1, B es menos 6 y C es 10. Acá sería menos B, o sea menos 6, más menos B al cuadrado, o sea menos 6 al cuadrado, menos 4 por 1 por 10. Aquí ya lo habíamos visto hace un momento, ¿no? Esta es la discriminante, lo que hicimos hace un instante. Y eso salía, ¿cuánto? Menos 4, ¿no? ¿Recuerdas? Menos 4. Listo. Seguimos con la operación. Tendremos aquí 6 más menos la raíz de menos 4 entre 2. Pero esto ya lo hemos hecho en números complejos. ¿De qué manera se resuelve? ¿Recuerdas? Esto es 6 más menos la raíz de 4 por la raíz de menos 1. Seguimos. ¿Te recuerdas cuánto es la raíz de menos 1? Y. Entonces tendríamos acá 6 más menos la raíz cuadrada de 4 es 2 por i, entre 2. Simplificamos mitad, mitad, mitad. Y tendremos como resultado 3 más menos i. O sea, acá tenemos dos raíces, ¿no es cierto? Las raíces son 3 más i y 3 menos i. Lo que te están pidiendo en el problema, indique una de sus raíces. Entonces vamos a indicar una de estas raíces que estén en la alternativa. Y vemos que la alternativa es la B. 3 más i es la que está en la alternativa, por lo tanto esa sería nuestra respuesta. Vamos con la número 10. Te dice, construye la ecuación cuadrática de raíces 3 más 2i y 3 menos 2i. Podemos darnos cuenta que son raíces complejas. Entonces, vamos a empezar con nuestra solución reconstruyendo la ecuación cuadrática. Y para reconstruir la ecuación cuadrática, ¿qué vamos a aplicar? La fórmula que te permite hacer la reconstrucción. Es x al cuadrado menos la suma de raíces por x más el producto de raíces igual a 0. O sea, lo que necesitamos conocer es la suma de raíces y el producto de raíces. Vayamos a ver. Suma de raíces, x1 más x2. ¿Quién es la suma de raíces? La suma de ellos, 3 más 2i más 3 menos 2i. Si nosotros realizamos esta suma, vamos a obtener que el resultado es 6. Y si lo multiplicamos, vamos a tener aquí una diferencia de cuadrados. Y en la diferencia de cuadrados vamos a obtener 9 menos 4i al cuadrado. Recuerda que i al cuadrado es menos 1. Menos 4 por menos 1 sería 4. Y 9 más 4, 13. Esa sería entonces nuestro producto de raíces. La suma 6 y el producto 13. Y lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar. Reemplazamos entonces. Aquí la suma será 6 y el producto será 13. Haciendo el reemplazo correspondiente tendremos x al cuadrado menos 6x más 13 igual a 0. Y esa sería nuestra respuesta. Alternativa, x al cuadrado menos 6x más 13, alternativa C. La alternativa C. Por último, muchachos, vamos a ver el problema número 12. Te dice, las ecuaciones cuadráticas son equivalentes. Hay el valor de k más a si k es mayor a 0. A ver, te está hablando acá de ecuaciones cuadráticas equivalentes. Cuando te mencione que son ecuaciones cuadráticas equivalentes y tenemos dos de ellas, vamos a poder realizar esta forma. Va a cumplirse lo siguiente. La división siempre de los coeficientes de los cuadráticos, de los términos de los lineales y de los términos independientes van a ser siempre proporcionales. Entonces eso se cumple. Si eso se cumple, lo voy a expresar de la siguiente manera. Ahí está. Y eso siempre va a ser igual a una constante. Siempre va a ser así. Entonces, si eso se cumple, lo que yo voy a hacer
es desarrollar primero ecuación. Como hay tres igualdades, hay tres cantidades que son iguales, voy a igualar de dos en dos. Empecemos con ellas. ¿Qué hago aquí? Multiplico x, pasa a multiplicar en aspita, sería x por x, k por k, perdón, k al cuadrado, k por menos 2k, igual a el k más 4 pasa a multiplicar al 1, sería k más 4. Y tendríamos esto. Seguimos resolviendo, tendremos que él pasa a restar al primer miembro y el 4 también pasa a restar. Y tendremos k al cuadrado menos 3k menos 4. Aquí lo que podemos hacer es factorizar por aspa simple. Obtendremos k menos 4 por k más 1. Ya aquí sabes tú de qué manera se factoriza, ¿no? K por k sería menos 4 por 1. Y así es como obtenemos esta factorización mediante el aspa simple. Ahora, aquí nosotros hemos formado una ecuación cuadrática con la variable k. Tenemos que hallar los valores de k. Vamos a tener que igualar a 0 cada uno de ellos. Es la forma como se desarrolla una ecuación de segundo grado, pero con variable k. Aquí tendremos que L es igual a 0, k menos 4, y tenemos que k más 1 también es igual a 0, para que cumpla la igualdad. Despejamos k, tenemos que acá k es 4, y aquí que k es igual a menos 1. Muy bien, ahora sí, vamos a seguir, y utilizamos los datos. ¿Qué te dice acá? Te dice que k es mayor a 0. Si k es mayor a 0, entonces no puede ser menos 1. El valor de k debe ser 4. Si eso es así, entonces, si k es mayor a 0, k es 4, entonces vamos a reemplazar a k por 4. Y para eso vamos a trabajar ahora con estas dos ecuaciones, porque yo quiero hallar también el valor de a. Si yo trabajo con estas dos ecuaciones, obtendremos 1 entre k es igual a entre 2a más 6. Pero date cuenta que aquí a k ya lo reemplacé y le llamé 4, porque ese es el valor que está obteniendo k, por el dato que te dice que k es mayor a 0, y tenemos dos valores de k, uno negativo y uno positivo. El positivo es mayor a 0, por lo tanto ese debe ser el valor de k, y eso es 4. Aquí aplicamos lo que explicamos aquí en esta primera ecuación, en aspita. El 2a pasa a multiplicar y el 4 también. Obtendremos 2a más 6 igual a 4a. Seguimos despejando a, el 2 pasa a restar. Y tenemos esta expresión, ¿no? El 2 pasa a restar, tenemos esta expresión, el 2 a dividir, y tenemos que a vale 3. Tenemos el valor de a y tenemos el valor de k. Y justamente lo que te piden es k más a. Por lo tanto, la sumatoria de ello es 7. Muy bien, estudiantes. Hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu comprensión. Recuerda desarrollar la tarea de la 1 y la 4 y conectarte a la asesoría para poder reforzar aún más las dudas que puedas presentar con respecto al capítulo del día de hoy. Hasta luego, muchachos.